Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quien más ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Leemos en el Evangelio. Al decidirnos libremente a seguir al Señor por entero, entendemos que han de ceder otros planes. Padre, madre, novio, novia. El llamamiento de Dios es lo primero. Lo demás debe quedar en segundo término. Las palabras de Jesús no entrañan ninguna oposición entre el primero y el cuarto mandamiento, pero señalan el orden que han de seguir. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas a través de la peculiar vocación recibida. Y también hemos de amar y respetar, en teoría y en la práctica, a los padres que Dios nos ha dado, con quien tenemos una deuda tan grande. Pero hemos de comprender que el amor a los padres no puede anteponerse al amor a Dios. De ordinario no tiene por qué plantearse la oposición entre ambos, pero si en algún caso se llegara a dar, habría que recordar aquellas palabras de Cristo adolescente en el templo de Jerusalén. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Jesús responde este modo a María y a José, que angustiados le buscaban, y constituye una enseñanza para los hijos y para los padres. Los hijos para aprender que no se puede anteponer el cariño familiar al amor de Dios, especialmente cuando el Señor pide un seguimiento que lleva consigo una total entrega. Los padres para saber que sus hijos son de Dios ante todo y que Él tiene derecho a disponer de ellos, aunque en alguna ocasión esto suponga un sacrificio grande a los padres. Triste decisión sería aquella que llevara a desoír a Dios para no disgustar a los padres, y más triste consuelo sería el de los padres, pues, como dice San Bernardo, su consuelo es la muerte del hijo. Difícilmente podrían haberle causado un daño mayor. Siempre se plantea la vida de la persona y la vida de sus padres. Ahora que estamos en el tiempo de la Navidad, pues siempre ocurre cuando el hijo o la hija ha salido de casa, se ha casado, ha formado otra familia, llega el día de Año Nuevo o día Año Viejo, o Nochevieja, o el día de Nochebuena y el día de Navidad. ¿Y dónde vamos a pasar la Nochebuena? ¿Dónde vamos a pasar la Nochevieja? En casa de tus padres, de los míos, siempre hay un pequeño lío, que unos padres tiran para un lado, otros tiran para otro. Bueno, lo que siempre recomiendo es que lo importante es que es tu familia. Y si tú te has casado con una mujer o con un hombre y has formado una familia, tienes que estar a buenas con todo. Y ya después intentar echar cara a cruz, como queráis. Pero bueno, seguimos con la meditación. Al Señor solo se le puede seguir con la libertad nacida del desprendimiento más pleno. Libertad de corazón que no anda prendido en melancolías y añoranzas, en flojos sentimientos que conducen a una entrega a medias. Libertad también que conlleva la necesaria autonomía para cumplirla con voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Voy a contar una, se me acaba de acordar, y voy a contarla. Esto lo ha escrito el Beato Álvaro del Portillo en los comentarios a pie de página de los escritos que publicó el fundador de Opus Dei, hablando de lo que es el Opus Dei,
pues eso, las distintas instrucciones sobre la labor con gente joven, sobre la formación de los numerarios, etcétera, etcétera. Pues cuenta el beato Álvaro del Portillo, ya digo, a pie de página, de una de las instrucciones de San José María sobre el Opus Dei, que instrucciones son documentos donde va explicando pues cómo se va articulando las distintas labores de la obra. Y están presentadas en la Santa Sede, etcétera, desde que no es. Bien, pues invitaron en cierta ocasión a un religioso a comer en la casa central de la obra en Bruno Bussi 73. Y entonces estaban comiendo este buen religioso y bueno, pues le estaba gustando, se ve que le estaba gustando un plato. Y entonces preguntó de qué eran aquellas croquetas, creo que eran, o croquetas o algo así. Y entonces, pues, José María le preguntó a la mujer del Opus Dei que estaba sirviendo la mesa de qué eran. Entonces ella le respondió: padre, son de verdura. Y el buen religioso, al oír aquella frase, dijo: bah, para comer verdura ya como bastante en mi convento. Y dejó. Hemos de pensar que no se trata de eso, añoranza, sentimientos, melancolías. Y la otra anécdota cuenta la historia de un hijo de familia feliz que tras estudiar en una orden religiosa, concretamente los jesuitas, decidió hacerse el mismo jesuita y se ordenó sacerdote en 1949. Esto lo cuenta aquel escritor y periodista y sacerdote Martín Descalzo. Un sacerdote abierto, amigo de charlar con la gente, que no rehúsa entrar en una taberna, improvisar ante sus amigos una canción acompañada de la guitarra, y un día una de esas canciones consigue un enorme éxito. Oh Dios, ¿por qué has hecho la noche tan larga, tan larga? La venta de discos se multiplica. Al joven jesuita lo lleven los contratos, se multiplican los discos, las canciones. Recorre 40 países. Lo hace con todo su amor de sacerdote. Sus canciones hablan de Dios. Muchos, que entonces éramos jóvenes, dice Martín Descalzo, aprendimos a rezar con ellas. Y aquel jesuita siente llena su vida. Está llegando con sus canciones a donde muchos otros sacerdotes no pueden llegar. Solo hay un problema. El cansancio de los recitales es enorme. Y a veces, para calentarse, bebe un poco, unos tragos. Tragos que se hacen más abundantes cuanto más se multiplican los recitales. En 1964 le contratan para el Olimpia de París. Éxito tremendo los 3 primeros días. Crece la tensión en el cantante jesuita. El cuarto día se siente agotado antes de recitar y para poder salir al escenario bebe una botella entera de ron. Al día siguiente, camino hacia un nuevo recital en Hamburgo, tiene una hemorragia y una grave crisis hepática. Un infarto le acerca a la muerte, le interna en un hospital. Allí se atreve por fin a contar al capellán su secreta verdad de alcohólico que ha venido camuflando como puede. Comienza una cura de desintoxicación con un grupo de alcohólicos anónimos. Lenta y dolorosamente se salva. 20 años más tarde se ha atrevido a contar su verdadera historia en un libro escalofriante. Y no oculta su verdadero nombre, Aimé Duval, el que fuera famosísimo padre Duval. Yo, que tanto la amé, admiré cuando cantaba, dice Martín Descalzo, siento hoy una rara mezcla de compasión, tristeza, cariño, sin que la admiración haya decrecido. Tal vez ser hombre sea equivocarse, pero sobre todo ser hombre es tener el coraje de reencontrarse. Ya sé que son anécdotas poco fuertes, ¿no? Pero no podemos añorar, no podemos desear, no podemos admirar. Una vez que hemos entregado nuestro corazón a Dios, no se gana nada con una decisión a medias, con un corazón dividido. Puede ocurrir que en algunos casos que la decisión de seguir por entregar al Señor no sea comprendida por los propios parientes, porque no la entiendan, porque se hayan forjado otros planes legítimos o porque no quieran participar en la renuncia que les corresponde. Debemos contar con ello, y aunque seguir a Cristo cause dolor a los padres,
hemos de entender entonces que la fidelidad a la propia vocación es el mayor bien para nosotros y para la familia entera. En toda circunstancia, siendo muy firmes al propio camino, tenemos que querer mucho a nuestros padres, mucho más que antes de la llamada. Los que llevamos años siguiendo al Señor, una entrega en el celibato, en el sacerdocio, sabemos la importancia que han tenido nuestros padres en nuestra vocación y lo mucho que le queremos después. Debemos pedir mucho por ellos, para que comprendan que no es un sacrificio para los padres que Dios les pida a sus hijos, ni para los que llama al Señor es un sacrificio seguirle. Hemos de agradecerle al Señor nuestra vocación. De verdad que Dios sabe más. Con nuestras vidas el Señor hace maravillas y resulta que los padres comprenden después la maravilla de la llamada de su hijo y dan gracias a Dios porque tienen unos hijos que además, las hijas, que rezan por ellos, que están constantemente pidiendo por ellos y que después, al querer más a Dios, les quieren más a ellos. Es por el contrario un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño particularísimo que ha manifestado Dios en un momento concreto. Pero no olvidemos que estaba en su mente desde toda la eternidad, como nos dice la Sagrada Escritura. Es el mayor honor que el Señor puede hacer a una familia, una de las mayores bendiciones. Hoy día no se entiende que el hijo no es un derecho, que el hijo es una bendición de Dios. No se entiende que para conseguir tener un hijo, como sea, hay que hacer lo que sea, pasando por encima de la propia vida humana. Y no es así. El hijo es una persona con independencia de los padres, con toda la personalidad e individualidad de cada persona humana. Y por tanto, aunque ha recibido de los padres, porque han sido procreadores, no por eso dependen de los padres. Están unidos a los padres. Claro que sí, que necesitan de los padres para crecer y madurar. Pero los hijos también son hijos de Dios. Y la persona que ha entregado su corazón por completo al Señor lo recupera más joven, más grande y más limpio para querer a todos. El amor a los padres, a los hermanos, pasa entonces por el corazón de Cristo. Y de ahí sale enriquecido. Señala Santo Tomás de Aquino que los dos hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, son alabados porque siguieron al Señor abandonando a su padre. Y no lo hicieron porque éste los incitase al mal, sino porque estimaron que su padre podía pasar la vida de otro modo, siguiendo ellos a Cristo. Son palabras de Santo Tomás. El Maestro había estado cerca de sus vidas, los había llamado, lo hemos leído en el Evangelio estos días, y entonces todo lo demás se situó en segundo lugar. En el cielo encontraron los padres una especial gloria, porque aquí está, pues, Zebedeo, el padre de Santiago y de Juan, y todas las puertas se le abrían. Aquí está María Salomé, la madre de los Zebedeos. Con qué alegría recibiría el abrazo de la Virgen, o el abrazo de San José, el abrazo de todos los padres de los apóstoles. La vocación es iniciativa divina. Él sabe bien qué es lo mejor para el llamado y para la familia. Muchos padres aceptan incondicionalmente con alegría la voluntad de Dios para sus hijos y dan gracias
cuando alguno de ellos es llamado para seguir a Cristo. Por el contrario, otros adoptan actitudes muy diversas, alimentadas por varios motivos. Los que añadía antes de que el hijo es un derecho. Son motivos, entre comillas, lógicos y comprensibles, pero con mezcla de egoísmo otros. Con la excusa de que sus hijos son demasiado jóvenes para seguir la llamada de Dios, no para tomar otras decisiones también comprometidas. Y aunque los tiempos han cambiado, los padres tienen que comprender que los hijos hoy día no solamente están expuestos a cosas bastante dañinas y que ellos muchas veces no se enteran o las permiten para que ya son mayores, que hagan lo que quieran. Yo ya le he explicado las consecuencias y tantas veces los hijos se someten a caprichos que estropean su vida. Se dejan llevar por la grave tentación a que aludía Pío XII, aun entre aquellos que se jactan de la fe católica, no faltan muchos padres que no se resignan a la vocación de sus hijos y combaten sin escrúpulos la llamada divina con toda clase de argumentos, incluso con medios que pueden poner en peligro no solo la vocación a un estado más perfecto, decía Pío XII, sino la conciencia misma y la salvación eterna de aquellos que debían serles tan queridos. Las generaciones actuales, muchas de ellas están sufriendo las consecuencias del abandono por parte de sus padres. Cuando los padres olvidan que son colaboradores de Dios y que es ley de vida que los hijos abandonen el hogar paterno también para formar un nuevo hogar o simplemente por motivos de trabajo o de estudio. Muchas veces aún jóvenes se marchan a vivir a otro lugar sin que ocurra ninguna catástrofe. Ahora estoy recordando algo que me contaron hace ya algunos años, cuando ya estaba en marcha ese proyecto Erasmus de intercambio de alumnos universitarios entre países. Me contaba una chica, pues, qué es lo que hacían ellos y ellas, que estaban de Erasmus en un país de Centro Europa, más bien casi ya cerca de Rusia. Y bueno, pues lo que hacían en las fiestas, que hacía mucho frío por las noches, sí, pero lo que hacían en las fiestas. Por eso también marca, En otras ocasiones son las mismas familias quienes fomentan esta separación para el bien de los hijos. ¿Por qué han de poner trabas en el seguimiento de Cristo? Él no separa jamás a las almas. He recogido esta anécdota de una familia cordobesa, la familia Navarro Carmona, que tiene 2 hijos, y los 2 son sacerdotes diocesanos de la diócesis de Córdoba. La entrada en el seminario de Antonio, el mayor, no les pilló por sorpresa. Narran ellos: veíamos su proceso y le veíamos ansioso por avanzar en su camino. Y eso que el camino no era fácil, diríamos que muy duro. Sin embargo, él veía la parte positiva, se reafirmaba y crecía su vocación ante los contratiempos. La decisión de Juan Carlos, el segundo, sin embargo, costó un poco más. Pensamos que ya podía dedicarse a otra cosa. Primer argumento de los padres. Ya le hemos entregado un hijo a Dios, ahora el otro que haga con su vida lo que quiera. Y añadían: le ofrecimos múltiples opciones. Recuerdo, apunta su madre Julia, que mencionamos la vocación de un médico, curando, salvando vidas. Cuando terminamos nosotros de hablar, él nos dijo: ¿queréis que haga esa carrera? La hago. Después seguiré con la que me gusta. Yo quiero dedicarme a curar almas y salvarlas. Emocionado le respondimos: tu vocación es fuerte, adelante. Su marido, Antonio, subraya que la llamada de su segundo hijo le pareció, de hecho, demasiado para nuestra familia.
A pesar de todo, no se opusieron violentamente a la llamada de sus hijos. Explican: creemos en la libertad y el derecho de elección de la vida de los hijos. No estamos de acuerdo en ninguna imposición. Los padres no tenemos derecho a negar la decisión de Dios. Una respuesta muy clara de estos padres que nos ayudan a entender lo que significa la vocación. Agradecerle a Dios. No tenemos derecho a negar la decisión de Dios. Los buenos padres, añado yo, desean siempre lo mejor para sus hijos. Son capaces de llevar a cabo los mayores sacrificios por su bien humano. Y, cómo no, por su bien sobrenatural. Se sacrifican para que crezcan llenos de salud, para que mejoren en sus estudios, para que tengan buenos amigos, para que vivan según el querer de Dios, para que lleven una vida honrada y cristiana. He visto tantos padres, tantas familias que se sacrifican para que sus hijos vivan así. No tienen miedo a perder su vida para que sus hijos la ganen. Ya. Eso te has acordado seguro que la frase del Señor, ¿verdad? Quien pierde su vida la ganará. Pues estos padres pierden, gastan su vida. Qué mejor modo de gastar la vida, porque la vida se gasta siempre, que criando esos hijos, que sacando adelante esos hijos para Dios. Para eso lo llamó Dios al matrimonio. La educación de los hijos es un querer expreso de Dios en sus vidas. Es de ley natural. Señor, te pedimos en este rato de oración que nos ayudes a entender la grandeza de la vocación que Dios nos ha dado, unos al matrimonio, otros al celibato, otros a la vida religiosa, pero todos llamados por Dios, todos contando con la ayuda de Dios. Cuando una persona, vamos a decirlo en modo llano, se casa por la iglesia, nos vamos a casar por la iglesia. No significa que van a hacer un contrato solo en la iglesia, como pueden hacerlo en el ayuntamiento. No, no. Es que Dios también firma ese contrato. No es un testigo único. Ya hay más testigos del contrato, pero Dios es el testigo cualificado que dice: yo me comprometo a ayudaros con mi sangre en todos los momentos de vuestra vida. Señor, esto es la grandeza del matrimonio, esto es la grandeza de la familia. En el Evangelio encontramos muchas peticiones en favor de los hijos. Una mujer que sigue con perseverancia a Jesús hasta que cura a su hija. Un padre que le pide que expulse al demonio que atormenta a su hijo. El jefe de la sinagoga de Cafarnaún, Jairo, que espera con impaciencia al Señor porque su única hija de 12 años está a punto de morir. Y ya comentábamos antes la decisión de la madre de Santiago y Juan, que se acerca a Cristo para pedirle algo que a ellos no se habían atrevido a pedir. Sin pensar en sí misma, se acercó a Jesús, le adoró y manifestó querer pedirle una gracia. Hay tantos ejemplos de madres y padres que han pedido para sus hijos bienes y favores que jamás se hubieran atrevido a solicitar para ellos mismos. El Señor, comprensivo ante ese cariño tan grande, pero de madre, no lo rechaza, pero se dirige a los dos hermanos para darles el mayor honor que puede tener un hombre: compartir con él la propia copa, su mismo destino, su misma decisión. Los padres deben pedir lo mejor para sus hijos, y lo mejor es seguir la propia llamada, lo que Dios tiene dispuesto para cada uno. Este es el gran secreto para ser felices en la tierra y llegar al cielo, donde nos espera un gozo sin límite y sin fin. No olvidemos que la Iglesia durante toda su historia
ha defendido siempre la superioridad del carisma de la virginidad o del celibato frente al del matrimonio, por razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. Pero sin la familia no habría hijos, y no habría hijos para Dios. Recientemente se ha realizado una encuesta, la encuesta que ha realizado el diario La Croix entre 673 seminaristas de 25 seminarios de Francia, resulta especialmente interesante y significativa. La gran mayoría de los seminaristas habían sido monaguillos, el 59% durante muchos años y el 15% ocasionalmente. La mayoría, el 72%, provienen de familias que van a misa todos los domingos. Un dato significativo y quizá no tan previsible en esta encuesta es que para casi 2/3 de los seminaristas, es decir, un 62%, los padres habían sido las figuras determinantes para su itinerario espiritual. Son datos, y datos de este año. No podemos dejar de lado la necesidad y la importancia de que los padres contribuyan a que sus hijos sigan el camino de Dios. Insisto, sea el que sea, pero sin miedo a que a Dios les llame a vivir una vida de celibato, una vida de entrega plena, renunciando ellos a formar una familia. Los esposos cristianos, dice el Vaticano II, son para sí mismos, para sus hijos y demás familia, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe. Los forman con su palabra y su ejemplo para la vida cristiana y apostólica. Les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo esmero la vocación sagrada cuando la descubren en sus hijos. Ellos no pueden ir más allá, pues les compete discernir si tienen o no vocación. Únicamente han de formar bien su conciencia y han de ayudarles a descubrir su camino sin forzar su voluntad. Una vocación en medio de la familia comporta una especial confianza y predilección para todos. Dios bendice el lugar donde nace una vocación fiel. No es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios, es honor y alegría, escribe San José María en Surco. Terminamos nuestra oración recordando estas palabras de Jesús a María y José. ¿No sabéis que yo debo estar en las cosas de mi Padre? A los tres acudimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.